Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión. Somos Iglesia GES, así que siéntete en casa. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Síguenos en nuestras páginas y no olvides comentar este video y compartirlo para llegar a más personas y seguir siendo un canal de bendición. Hoy comenzamos la recta final de nuestra serie de Jueces capítulo 19. Y es una de las historias pues más desagradables, más tristes, pero al estar escritas en la palabra de Dios no deja de enseñarnos algo. Y quiero que podamos interpretar este capítulo muy difícil, no por un sentido teológico, pero sí por el tipo de historia que relata. No te lo pierdas, no te salgas de esta transmisión y vas a ver de lo que hablo. Así que quiero que entiendas bajo 3 principios mi corazón en base a esta historia. Número 1, todo lo que está escrito en la Biblia no siempre Dios lo aprueba, pero siempre nos deja ver cuando alguien quiere vivir lejos de su gracia. No lo aprueba y tampoco lo justifica. Número 2, Dios permite que aprendamos de los errores de los demás para que no los cometamos. Y número 3, la bondad de Dios siempre nos va a guiar a arrepentirnos y abandonar nuestra manera de vivir, nuestra mala manera de vivir. Así que no te sientas juzgado, sino todo lo demás, siéntete en gracia. Así que bienvenidos a este capítulo 19. Y antes de comenzar a leer la palabra de Dios, me encantaría orar. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, por este día, por estas personas, por esta historia. Gracias porque tu mensaje penetra en nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestra alma y hace algo con nosotros. Lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Así que pido tu favor y tu gracia para este mensaje. Y no te doy la bienvenida a este lugar porque sé que ya estás aquí. Sé que estás en medio de nosotros y sé que es tu voz hablándonos. Así que no permitas que solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu voluntad. Así que, gracias, Señor. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 19. En aquellos días, Israel no tenía rey. Ahora el capítulo 19, el 20 y el 21 van hilados. Y el 21 termina diciendo, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Sí había rey. El rey era Dios, pero ellos abandonaron ese señorío, abandonaron el hecho de decir, Dios, tú me gobiernas. Y fue lo que provocó todo este desastre, el desastre de esta historia. Y es la historia de un hombre de la tribu de Leví que va a Belén y encuentra para sí una mujer para hacerla su concubina. Ahora, había muchas circunstancias en las que alguien se convertía en la concubina de otra persona o tenían una relación de concubinato. Esto es el querer gozar de los mismos privilegios del matrimonio sin estar casados. Tener la misma provisión, la misma protección, las relaciones sexuales, etcétera. Todos aquellos privilegios que tienen los matrimonios sin estar casados. Entonces el concubinato era casi una esposa. Casi una esposa sin la bendición de Dios. Entonces el versículo 2 dice que esta concubina le es infiel a quien es su pareja y se va a la casa de su padre. Y 4 meses después, el hombre agarra la onda y dice, bueno, un casi matrimonio con una persona casi fiel, o sea, corrompida, y voy a hablarle, voy a tratar de recuperarla. Quizá la intención era buena, voy a tratar de recuperarla y voy a hablarle con palabras de amor. Y cuando tiene un encuentro con ella lo lleva a la casa de su padre y se encuentra con su suegro. Entonces el suegro hace una fiesta porque imagínate esto. Si alguien en aquella época encontraba en adulterio a otra persona, porque finalmente era un compromiso, a una mujer, la apedreaban y la podían matar, porque eso designaba su ley. No, te digo lo mismo, muchas veces lo que está escrito en la palabra de Dios, Dios no lo aprueba y Dios no lo justifica. Entonces, cuando el suegro ve que llega su yerno, dice, sí, ya me la salvó, ya no la va a matar.
O podía ser que su suegro pensaba que su hija era una boca más que alimentar, y al llegar el yerno se le iba a llevar y pues ya se evadía una de las responsabilidades más. Entonces dice que cuando llega le dice: quédate unos días aquí en tu casa, mi casa es tu casa, y comamos y bebamos y dormamos. Esto es, voy a comer hasta englotonarme, voy a emborracharme y voy a procrastinar. Porque el que era de la tribu de Leví tenía una tarea específica de ser un siervo de Dios, un siervo de la casa de Dios. Sin embargo, al estar durmiendo, al pasarse tanto tiempo, él fue irresponsable a eso. Imagínate cómo esta historia está comenzando con un desastre y no hay ningún versículo que no hable de cómo las cosas se fueron empeorando. Sí, empeorando. Entonces dice que pasaron 3 noches y al cuarto día el suegro le dice: ¿sabes qué? Come algo, vamos a desayunar. Estuvieron platicando y le dice: pasa por favor otra noche y diviértete. Y esta palabra de diviértete es deja libres tus deseos, ¿no? Emborráchate, atáscate de lo que hay, ten sexo loco. O sea, eso le está diciendo el suegro. Llega el 5º día y por fin él, muy decidido, dice: ¿sabes qué? Ya me voy a ir. Y su suegro le aplica exactamente la misma, ¿no? No te vayas, quédate un tiempo más, vamos a platicar y ya después decides irte. Es más, quédate otro rato y festejemos, diviértete. Y así fue la mañana, pasaron festejando ese tiempo hasta que empezó a anochecer y él dijo: ¿sabes qué? Muy imprudentemente me voy a ir. O sea, el momento fue de mucha imprudencia. Él agarró sus 2 burritos, a su siervo y a su concubina y órale, vámonos. Y resulta ser que se dirigieron hacia un lugar que era gobernado por los jebuseos. Jebús se llamaba la ciudad. Súper creativo, ¿no? Y el siervo le dice: ¿qué te parece si, como ya está anocheciendo, déjame darte un consejo, podamos acampar aquí, o sea, dormir aquí, podamos pedir posada aquí? Y él le dice: no, yo jamás me voy a quedar en tierra extranjera hasta que no haya alguien de mi mismo pueblo, hasta que no haya israelitas. O sea, buscaba personas que fueran del pueblo de Dios. Entonces siguieron hasta que llegaron a una ciudad llamada Gibea. Y ahí mismo ya pertenecía a la tribu de Benjamín, o sea, ya estaba con personas del pueblo de Dios. Y él decía: ok, vamos a quedarnos aquí. Y llegaron a la plaza y nadie, absolutamente nadie los pelaba. O sea, era raro porque tú podrías decir: bueno, es ¿cómo que alguien los va a pelar? Nadie les va a dar asilo, nadie les va a dar techo porque son extraños, pero eran de su mismo pueblo y entre ellos se reconocían y el derecho era que podías hospedar a alguien de tu mismo pueblo. Entonces resulta decir: bueno, nadie nos hospeda, nadie nos abre su casa, ¿por qué no nos quedamos aquí en la plaza? Y va llegando un anciano de trabajar de los campos y se los encuentra y les dice: ¿a dónde van? ¿De dónde son? Y ya se platican la historia. Y él les dice: por favor, vénganse a mi casa. Él les dice: mira, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, tenemos comida, tenemos paja para los animales, tenemos todo. Y el anciano les ofrece su casa y les dice: bueno, si les llegara a faltar algo, yo se los doy, pero por favor no se queden en esta plaza. Seguramente el anciano sabía que algo estaba, algo mal estaba pasando. Entonces el versículo 20 dice: sean bienvenidos, lleguen aquí, pero por favor no se queden en esta plaza. Y entonces los llevó a su casa y comenzaron a comer, a darle alimento a los burritos, a todos en el pueblo de Benjamín, o sea, en el pueblo de la tribu de Benjamín, ya en el pueblo de Dios. Y resulta ser que al llegar la noche, un montón, alborotadores les llama la Biblia, pero muchos hombres rodean la casa y comienzan a tocar a puertas y
no sé, no es así como, sino comienzan a tratar de tirar la puerta y sale este anciano y ellos gritan desde afuera: saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. O sea, imagínate esta historia. Alguien de tu propio pueblo quiere hacerte daño, quiere violentar tu integridad, quiere hacer lo que mejor les parecía por el placer. Y el anciano les dice: por favor, no hagan esto, porque esto es algo vergonzoso para el hombre. O sea, no lo hagan. Por favor, era deshonroso que lo pudieran hacer con un hombre. Y lo que les propone el anciano, el dueño de la casa, es peor aún. O sea, les dice: yo tengo una hija y ella es virgen. O sea, se las voy a dar y ustedes van a poder hacer lo que quieran con ella. Y además les voy a dar a la concubina del que estoy hospedando. Imagínate esta escena. O sea, yo no sé qué rayos están pensando. Ni siquiera sé qué rayos está pensando el anciano que da a su hija y se siente con el derecho de dar a la pareja de otra persona, de un completo desconocido. Yo hubiera sido la pareja de la concubina y le hubiera soltado un sopapo al viejito y le hubiera dicho: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Pero bueno, lo que está sucediendo en esta historia es que la perversión a su máxima potencia. Él les dice: yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas. Otra versión dice: y ustedes podrán humillarlas y hacerles lo que quieran, pero no cometan vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces, lo que sucedió fue algo aún peor. O sea, si tú piensas que esta historia no se puede poner peor, se va a poner peor. Y el de la tribu de Leví, el levita, tomó a su concubina y le empujó por la puerta. O sea, él la tomó y la empujó. No sé qué clase de hombre es este patán. La palabra nos enseña que debemos de amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia, entregando su propia vida por ella. Y lo que está haciendo este levita es empujar a su concubina, a su pareja, de modo que los que estaban afuera, los alborotadores, abusaron de ella toda la noche. Abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta que amaneció. Qué triste es esta historia. Me parte el corazón, y si tú piensas que no se puede poner peor, se va a poner peor, porque al amanecer la soltaron y ella regresa como puede a la casa donde está siendo hospedada y cae a la puerta del hogar. Y dice el versículo 27, cuando su esposo abrió la puerta para salir, o sea, lo que está diciendo es que se preparó, tuvo tiempo de levantarse en la mañana. O sea, para empezar, ¿cómo pudo dormir toda la noche? ¿Cómo pudo hacer semejante taradez para dormir todavía toda la noche? Ni siquiera con una conciencia de pensar qué le estaban haciendo. Y lo que sucede después es peor. ¿Te das cuenta cómo comienza la historia? Y hasta este punto la ve en el cobertizo y le dice: levántate porque tenemos que irnos. Pero no hubo respuesta. Para este momento, ella ya estaba muerta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a uno de sus burritos y se la llevó a su casa.
Y si crees que no se puede poner peor, al llegar a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina. Fue una carnicería. Lo cortó en 12 pedazos y envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. No sé qué está pasando a este punto de la historia. Pero cuando pienso en estas atrocidades, pienso en lo mismo que está sucediendo hoy en México. Pienso exactamente lo mismo que escucho en las noticias. Pienso exactamente lo mismo en lo que veo en los periódicos. Y tú no me dejarás mentir que esta es una historia muy parecida a lo que vivimos en México. ¿Sabes que en México hay 3 feminicidios diarios y más de 50 violaciones al día? El promedio diario de asesinatos en México en el mes de junio fue de 100 asesinatos al día. Casi 1 millón de abortos al año. Y no estoy hablando de abortos causados por violaciones. Las razones por las que uno aborta es por condiciones económicas adversas, por ausencia de deseos de tener un hijo, por un embarazo no planeado, por el uso inconsciente de métodos anticonceptivos, por situaciones de violencia en la pareja, por agotamiento debido a la crianza de otros hijos, por deseo de continuar con sus propios proyectos. Y lo único que veo es una sociedad llena de egoísmo. Justo como pasó con Jueces 19. El deseo de rechazar el gobierno de Dios, el deseo de comprometerse en el matrimonio, el deseo de agarrar para sí mismo una mujer, el deseo de comer, de beber, de dormir, de festejar, el deseo de los hombres queriendo violar a otro hombre, el deseo de otro hombre queriendo protegerse a sí mismo y tirar a los leones a su esposa, el deseo perverso de muchos hombres violándola toda la noche hasta amanecer. Y el propio deseo de no darle una honra en su sepultura, sino descuartizarla para llamar la atención. ¿Qué estás dispuesto a hacer para llamar la atención? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por unos likes? ¿Sabes que en México hay 120,000 divorcios al año? Causados ni siquiera por adulterio, sino por el simple hecho de consentimiento mutuo. 4 de cada 10 familias con 2 o más hijos son disfuncionales, no tienen un papá o una mamá, o son criados por los abuelitos. No me malinterpretes. No estoy diciendo que nada bueno puede salir de eso. Estoy diciendo que entiende el corazón del hombre. Que no estamos lejos de Jueces 19. México ocupa el segundo lugar en América Latina en cifras de niños huérfanos. 1.6 millones de niños menores no tienen una familia.
¿Y sabías que los cristianos somos los que menos adoptamos? Pero los que más hablamos de que Dios nos ha adoptado a nosotros. Cada hora y media una persona se quita la vida en nuestro país. Cada hora y media. Cada mes se registran 52 suicidios infantiles de niños de entre 10 y 14 años en México. Y así puedo seguir. Desafortunadamente, jueces habla acerca del pueblo de Dios. Y yo estoy convencido de que México está en los planes de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando con nosotros? Romanos capítulo 1, versículo 19 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. México, no estás lejos de ver la bondad de Dios y su creación y su existencia, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tenemos ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. La historia de Jueces 19:1. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron. Y aquí es lo que sucedió. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Y no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen cosas como estas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Esto es lo que sucedió en Jueces capítulo 19. Y esto es lo que sucede en México hoy. Ahora, la manera en cómo termina el capítulo 19 de Jueces, versículo 30 es: ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? ¿Sabes una cosa? México nos necesita.
Las personas nos necesitan. Pero no nos necesitan para predicar el evangelio a gritos. Dios te ama, Dios te ama. No. Nos necesitan para identificarnos con Cristo a través del evangelio y ayudar a otros a identificarse con Él. No ganamos la batalla porque no se aprobó el aborto o no se aprobó alguna ley. Esta última semana recibí varios mensajes de personas que me decían: oremos por México, oremos para que no se apruebe tal ley. Pero nadie nunca me mandó un mensaje que dijera: oremos para que sea reflejado Dios en nuestras vidas y las personas que no lo conocen puedan identificarse con Él. Nadie nunca me mandó un mensaje que oráramos por la salvación de las personas que están legislando esas leyes. Todos culpamos al gobierno, todos culpamos al crimen organizado. Y el capítulo 20 de Jueces habla acerca de eso. De cómo este mismo personaje echa mentiras justificando su pecado. Estoy seguro que México nos necesita, pero no nos necesita para aprobar o desaprobar una ley. Eso no resuelve el problema. El problema es que México no tiene a Cristo. Y México necesita conocer a Cristo. Tu familia necesita conocer a Cristo. Nuestros hijos necesitan conocer a Cristo. Nuestros padres necesitan conocer a Cristo. Y sabes, no hay ni siquiera uno que pueda decir que no ha pecado delante de Dios. Así que todos necesitamos a Cristo. Romanos capítulo 3 nos enseña que ante los ojos de Dios nosotros somos justos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y al final de Jueces te das cuenta que tanto Israel como México no necesita un libertador. Necesitamos un Salvador. Nadie podemos alcanzar la meta gloriosa de llegar a Dios si no nos acercamos a Jesús. Y hoy quiero invitarte a que podamos orar. Por nuestro país. Por nuestras familias. Y no dejemos que México se convierta en el Israel de Jueces capítulo 19. Las familias nos necesitan. México te necesita. Y puedes decir: México necesita a Cristo. Pero sabes que muchas veces lo más cerca que pueden estar de Cristo las personas es cuando están cerca de ti. Sin juicios, sin prejuicios, sin ofensas. ¿Oramos? Padre,
perdónanos. Perdónanos por hacer todos los delitos algo normal en nuestra vida diaria. Por saber hacer el bien y no hacerlo. Por querer hablarles de ti a las personas a modo de golpes y de juicios. Olvidando que tú nos amas y tú moriste por todos nosotros y tu deseo es que todos te conozcamos por medio de Jesús. Padre, no abandones este país. Y te lo digo con un corazón sincero. No abandones a nuestras familias. Perdona el pecado de México. Y perdona el pecado de todos nosotros. Ayúdanos a identificarnos cada día más a ti para poder ayudar a otros a identificarse contigo. Ayuda a nuestros gobiernos a tomar las decisiones correctas de acuerdo a tu voluntad. Y que todos podamos ver tu gracia y tu amor. En el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Bendice a todos nuestros presidentes, a todos los gobernadores. Y que nuestra lucha nunca sea a favor de una bandera propia, del deseo de un corazón. Que nuestra lucha siempre sea contra nosotros mismos para parecernos más a ti. Aún así, Señor, ayúdanos a, como familias, ser responsables. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus principios. Y gracias por este ejemplo de jueces. Líbranos de eso. Amén.